Si tú me pudieras decir cuáles consideras que hoy en día tienen un rol protagónico. Movimientos de mujeres. Son las más peleonas de la política, son las más problemáticas de la política. Te lo estoy poniendo bien difícil. ¿Cómo cuesta superarlo aún después de 25 años de revolución? Bienvenidos todos y todas una vez más a Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Y como de costumbre tenemos a personas no solo que le echan mucha pierna a la vida, sino que le echan mucha pierna al país. Y tengo el agrado de contar con una hermana que llamo compañera de lucha. Así es. Ella se llama Mari Carmen Moreno. Bienvenida a Papelón con Limón. Y bueno, esto es así cayendo y corriendo. Como debe ser. ¿Dónde naciste tú, Mari Carmen? Vamos a hablar un poco más de lo personal y lo íntimo que no siempre mostramos en las asambleas, en las actividades políticas, sino que, bueno, aquí también hay un ser humano, ¿no? Y quiero que nos cuentes un poquito de dónde viene, de dónde nace el activismo político de Mari Carmen. Bueno, yo nací en dos lugares. ¿Cómo es eso? Wow, nací en dos lugares. Yo nací físicamente en Valencia, en el estado Carabobo, un 26 de abril de 1983, bicentenario del nacimiento de Bolívar, valga la cuña. Y bueno, en Valencia pasé los primeros 18 años de vida militando, trabajando, pero cuando tenía 14 años, 13 años, conocí un lugar que amo profundamente y que además me siento también de allí, que es Río Caribe, en Sucre. Mi familia es oriental, parte de mi familia es oriental. Y entonces siempre estaba como esas vacaciones, Semana Santa, Carnaval, pero llegábamos hasta Anzoátegui, a lo sumo Carúpano. Pero bueno, en ese viaje además armamos un templete, puros adolescentes, y por alguna extraña razón nos dejaron ir solos hasta Carúpano. De Carúpano terminamos en Guiria, de Guiria terminamos en Macuro, de Macuro Uquiri, bueno, conocimos la península de Paria. Y me Macuro ha enamoré. sido famoso estos días, ¿no? Chicas, sí, Macuro es famoso, Macuro es un lugar particular, pero en general la península de Paria de verdad. Entonces, bueno, soy de Valencia, estado Carabobo, y soy de Río Caribe, de la península de Paria también. ¿Y cuándo te hizo clic la vida para decir me importa el mundo colectivo y no solo me importa mi yo individual? Bueno, la verdad, yo vengo de una familia militante, mi papá un viejo guerrillero de toda la vida, de izquierda, fue captado antes de entrar a la universidad, de hecho mi papá nació en Aragua. Estuvo un tiempo, de hecho, en la lucha armada, en la lucha clandestina, antes de nosotros nacer, mi hermano y yo. O sea, habían nacido los primeros 4 hermanos. Y luego los más chiquitos, siempre hubo como un dejo de clandestinidad. De hecho, se hablaba en mi casa de cuando tu papá no estuvo. O sea, era como un cuento. No, porque yo recuerdo que esa fue una Navidad. Ah, es que fue cuando tu papá no estuvo. Y un día yo le pregunté, papá, ¿qué es eso de cuando tu papá no estuvo? ¿Tú te fuiste de la casa? ¿Tú dejaste a mi mamá alguna vez? Aquí hubo un problema. Y él me dijo, bueno, no. Yo recuerdo además la imagen, mi papá era un entero, lamentablemente falleció hace 10 años. Era un tipo, un negrote, además, era como una especie de maestro de ceremonia incorporado. O sea, él tenía un personaje incorporado, muy, muy protocolar. Y yo recuerdo que me dijo, es que yo fui guerrillero. Y yo me eché a reír. O sea, yo no me ¿Y podía qué edad imaginar. tenías tú más o menos? Tendría 11. Ah, eras una chamita. Y yo recuerdo que yo me eché a reír porque para mí era imposible imaginarme a mi papá en la lucha armada. Y entonces él empezó a desentrañar esa historia. Pero bueno, digamos que eso como que completó, por eso siempre Ali Primera, por eso siempre, digamos, la vena nacionalista, patriótica en la casa. En mi casa había un cuadro de Fidel, en mi casa se hablaba de Bolívar, en mi casa se hablaba de historia de Venezuela. Más de una vez él mismo fue a la escuela de, mire, eso que le están contando, recuerdo un trabajo en 4º grado del descubrimiento de América. Y Que yo este voy a cuentico ir. no es así. Y yo, papá, por favor, no vayas, por favor, yo lo explico. Le decía, yo no explico, por favor, por favor. Pero al final terminaba yendo a la escuela y explicar, mira, ahí te engañaron. Entonces, digamos que en la casa siempre hubo una militancia de alguna manera. Pero sí, en ese momento hubo como más conciencia. Y bueno, luego en mi caso particular tenía 14 años en el 97, 98 y ahí empezamos en los previos de la juventud de Quinta República a militar ya abiertamente, primero en la clandestinidad, o sea, a ver, primero en lo que podía ser una campaña electoral y luego ya en el 98 en la campaña electoral del comandante. ¿Y eso ya estabas en Caracas o seguías En Valencia. En Valencia, o sea, En todo Valencia. nació allá. Todo nació allá hasta los 19 años, que me fui a Cuba con el Frente Francisco de Miranda. Y bueno, ya esa fue como la otra metamorfosis. Al llegar, o sea, se fue una gente y llegó otra. Ya yo militaba desde los 14 años, o sea, tenía 5 o 6 años militando. Pero bueno, ya, digamos, tuvo una dimensión distinta, ya de una organización, ya de una participación
distinta y bueno, arrancó un peregrinaje, ahí es cuando me vengo a Caracas. Ya duré un tiempito allá y ya desde ahí me O sea, todo vine. esto ha sido una metamorfosis, ¿no? Y por Sí, eso los sí, sí. clics en los diferentes momentos. Y hoy en día, comprender la lucha política desde más el movimiento social en Venezuela, para quienes no saben, actualmente estamos con la presencia de un nuevo movimiento que agrupa muchos movimientos sociales y sobre eso quería enfocar bastante esta conversa de qué es futuro, ¿no? Que nos puedas decir con tus propias palabras en este momento, 2024 en marzo, ¿no? Nace este movimiento, que nos puedas explicar qué es eso y cómo esta trayectoria hoy termina, Mari Carmen, en futuro. Bueno, yo creo que futuro es la invitación a algo que está haciendo, ¿no? Es decir, yo cuando pienso en futuro, en el futuro y en movimiento futuro, no lo veo como esa visión prospectiva que te dicen, piensa en el futuro, que como el horizonte que te invita a seguir, a lo mejor no lo alcanzas nunca, pero te invita. No, yo creo que ese futuro, en primer lugar, es la defensa irrestricta de la utopía concreta, o sea, de lo que creemos, en lo que nos convoca, en lo que nos mueve y nos seguirá moviendo, con una visión de trascendencia del aquí y el ahora, es decir, de cómo este sueño colectivo, este país que soñamos, este país que hemos labrado, este país que defendemos, pero también este país que nos merecemos, cómo ese país se construye desde ahorita pensando en los próximos 10, 20, 15, 30 años, porque es pensándonos como país, es pensándonos como un tiempo histórico, es pensándonos como nación, es pensándonos como población que vamos a poder construir ese país. O sea, no puede verse desde lo individual. Y no es porque el individuo no tenga un peso, yo creo y defiendo, porque somos individuos, somos sujetos, somos eso, pero en la medida que una nación se piensa como ese gran grupo de intereses comunes, de historia común y de sueños comunes, es que yo no me interesa lo finito, me interesa lo que trasciende, porque eso es lo que hace país, eso es lo que hace república y yo creo que eso es futuro. Es una invitación al aquí y a la hora a seguir defendiendo lo mejor de lo que somos, pensando en los próximos 100 años de este país. ¿Y qué piensas tú de los próximos años? Es decir, ya tú me dijiste que sueñas con un país. ¿Con qué país sueñas? Mira, yo soy en un país que supere la exclusión desde todo punto de vista, porque además tuve la dicha, esta generación tuvimos la dicha de ver cómo dimos un gran salto por la inclusión social. La historia es larga, pero entre las tareas me tocó fundar varias misiones y participar en varias misiones y estar al frente de un viceministerio durante 8 años, como fue el de Prevención y Protección Social, Negra Hipólita, el IDENA, el Plan Nacional de Recreación. Entonces, ver cómo nosotros superamos la situación de los niños en situación de calle, por ejemplo. Ver cómo tuvimos un programa inédito que no quería darle paliativos a la pobreza y a la situación de calle, sino tener un individuo y que ese individuo se le restituyeran sus derechos y verlo como un sujeto político de participación es una cosa Claro, una profunda. transformación total de la vida. Sabemos que eso tenemos por las condiciones, por la agresión que hemos tenido, por la regresión de la situación política en la región. Los últimos 10 años han sido muy duros para Latinoamérica y para Venezuela. Tenemos condiciones ahorita muy duras también a superar. Entonces yo sueño en un país que supere la exclusión, un país de inclusión. Yo sueño en un país donde la vida comunitaria tenga tanto peso y validez como el carácter individual de la familia, donde el niño nos duela, donde no haya niños maltratados porque ese es el hijo de la vecina, no te metas porque ese es Ahí hay familia. un límite porque no es tu hijo. Límite porque no es tu hijo. Creo que podemos crear en colectivo. Creo en un país que defienda con la misma intensidad su identidad nacional, sus tradiciones, pero también de cara, quito el pero, y de cara, porque no excluye, y de cara a potenciar el saber, los grandes avances científicos, la innovación, es decir, un país que genere y que potencie la sabiduría, el conocimiento, la teoría de la sapiencia que hay en nosotros. Yo creo en ese país, yo creo en un país profundamente democrático, donde podamos participar, donde podamos estar de acuerdo en grandes elementos que como país tenemos, donde podamos las diferencias coexistir, porque, insisto, hay algo que nos mueve más allá de algunas diferencias particulares. Yo sueño con ese país. Sobre eso también quería como reflexionar un poco, ¿no? Porque yo siento que estamos en un momento diferente en Venezuela. Yo creo que ya pasó ese país de confrontación, tal vez, y estamos tal vez en una etapa más de diálogo. ¿Cómo ves tú que, pensando diferente, cómo puede haber un acercamiento, cómo puede haber
un avance a ese país que soñamos sin ya tanta confrontación, sino en otra etapa. O sea, yo siento plenamente que Venezuela está en otra etapa. Bien sea por obviamente las agresiones, como muy bien tú haces el análisis, también puede ser por las nuevas generaciones, que lo digital tal vez es un mecanismo de distracción. Yo soy totalmente partícipe de eso, pero ¿cómo hacer ahora para dialogar después de tanta historia de la que estás hablando? Bueno, yo creo, Complicada pregunta, ¿no? no, es complicada porque además estoy parcialmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay una necesidad de encontrar puntos comunes y de un diálogo, pero no sé si necesariamente estamos como todos en la misma frecuencia de tenerlo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, no, estamos en espacio de diálogo, menos confrontación, pero a veces ese espacio de menos confrontación es porque hay gente que no quiere debatir ciertos temas. Y yo creo que el rechazo de debatir la política, el rechazo de debatir los grandes temas, cuando digo la política es con P mayúscula. O sea, vamos a hablar La de la gran educación, política. vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de las políticas de participación, más allá del partidismo, o sea, más allá del grupo al que yo puedo pertenecer. Yo creo que nosotros somos un país que le interesa profundamente eso y que en la medida en que esos temas estén en el centro, que son los temas del país, de la república, nos vamos a encontrar. Ahora, creo que está como avanzando una peligrosa tendencia, no quiero discutir de eso, no quiero hablar de eso, en dirigentes fundamentalmente, en compañeros y compañeras que tienen sobre sus hombros impulsar la gestión de lo público, la gestión de la participación popular, y yo creo que eso es profundamente peligroso. Yo creo que hay una necesidad de encontrarnos sin tanta retórica, sin tanta consigna, pero sí con profundidad sobre los grandes temas. Creo que hay una necesidad, creo que hay un espíritu, unas ganas de hacerlo y creo que a eso hay que apelar. Y creo que, insisto, es sencillo. Mira, nosotros hemos sido un país altamente polarizado, pero que también tenemos puntos de encuentro. O sea, los 24 de diciembre usted siempre ha tenido en su mesa. Eso que no, que es válido. Alguien que piensa diferente. Y usted cena, se toma su ponche crema, echa su piecito, baila, y llega un momento álgido de la discusión. Chismea todo. Chismea, nos ponemos, se pone sabrosa la cosa y seguimos. Nosotros somos un país dialogante. Entonces, creo que el secreto va a estar en encontrar esos grandes espacios de encuentro, que es nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de país, y es, insisto, ese país que nos merecemos todos. Yo creo fielmente en eso. Creo que todo este tema digital nos distrae. Creo que es una herramienta, pero que efectivamente nos distrae, sobre todo porque exacerba el individuo. O sea, Un yo. No pienses Yo en nada. permanente. Un yo permanente. Pero bueno, Yo me sabremos. muestro, yo me fotografeo, yo hablo, yo reflexiono, yo bailo, yo como, yo. Es un yo. Es un yo constante. Digo, no se aburren de tanto, no De te tanto aburres, yo. No te aburres de tanto tú. Sí, y Exactamente. eso de querer hablar tanto y tanto y tanto, y una vez es bueno, pero entonces, y sobre esa necesidad, ¿no? De los retos que hay en Venezuela, nosotros creo que tenemos grandes retos como generación, como venezolanos, en el mundo en que vivimos. ¿Qué banderas consideras tú que tiene que alzar el movimiento futuro en el cual te he visto que estás ahí en pie de lucha en Caracas y en tareas nacionales? ¿Qué banderas, qué retos tiene el movimiento futuro hoy 2024 y hacia adelante? Wow, muchos. Uno tiene que ver, yo creo que con la identidad, el ser venezolano, lo afirmativo de ser venezolano, porque nosotros estamos en una campaña permanente de desacreditarnos como país, porque en la medida que tú te creas capaz, tú te empinas, tú te empoderas, tú te montas, que eran los chamos, usted se monta y asume los grandes retos. Pero pues nadie va a una batalla sin todo ser perdido. Si tú sientes que tú eres un país de flojos, si tú sientes que todo está perdido, Que el no hay venezolano es esperanza, flojo. que el venezolano es borracho, es un desorden permanentemente, es caótico. Entonces, si estamos permanentemente ante esa agresión identitaria, tú terminas como, bueno, conectándote con ellos y se ven todas estas oleadas de descrédito del país que ocurren. Yo sigo varios comediantes que me gustan, defiendo y consumo humor como no tienes idea. ¿Pero humor político o humor en general? Todo, humor de todo. Porque además nosotros somos eso. De todo sacamos un chiste. Yo una siempre digo broma. que los políticos, una de las contradicciones que a veces tengo con mis hermanos de la política es que todos estamos echando broma hasta que empieza la reunión y todo el mundo pone cara de cólico nefrítico. O sea, pone cara seria, chao, pero Tú no eras así hace 2 tú minutos. no eras así hace 2 eras más divertido en tu otro yo era más divertido Total, que estamos de esto. acuerdo. No pelees tanto. Pero muchos de esos, digo el humor y pongo asterisco porque creo que es ahorita una de las herramientas que más se está usando para atentar contra el afirmativo venezolano. Hay humoristas muy buenos y muy talentosos, que no voy a mencionar, los consumo también, pero cuando tú lo ves, no hay nada positivo del venezolano. Nada, absolutamente nada. O sea, no hay un solo...
O sea, es decir, no hay un solo elemento que te diga que el venezolano trabaja, que somos lo que somos, sino que es todo esa... Entonces yo creo que un primer reto de futuro tiene que ver con la identidad. O sea, ese pueblo que somos, esa grandeza que tenemos, defenderla y creerla. Uno segundo creo que tiene que ver con contribuir a seguir mostrando desde el ejemplo con las mejores prácticas y formas de hacer las cosas. La forma forma. O sea, tú puedes tener grandes ideas, puedes tener la razón histórica, o sea, puedes tener razón, digamos, en términos de que lo que planteas es un hecho, es posible, es viable, es justo, pero si en la construcción no sumas, si en la construcción no No das el movilizas con tu ejemplo. ejemplo, si en la construcción no creas comunidad, no amalgamas, entonces Eres quizás puro bla, bla, bla. sí, no defiendes esa razón, puedes hacer un daño profundo. Entonces, creo que mostrar desde la práctica lo mejor de lo que somos, hecho concreto, o sea, lo mejor de lo que somos construyendo equipos, lo mejor de lo que somos haciendo comunidad, volviendo a la comuna como ese espacio existencial de vida, encontrando en la política un espacio que haga síntesis con lo bello, que no esté reñido con la belleza. O sea, la política que se hace desde el canto, desde la poesía, desde el baile, desde el humor, desde el trabajo con los niños. O sea, es una política humana, es la política que no solo es, insisto, el espacio y la plataforma, que también es legítimo, desde donde se habla de política, como que si la política no estuviese ligada a la cotidianidad de la vida. Yo creo que eso es un tremendo reto del movimiento futuro y bueno, por supuesto contribuir a los grandes consensos nacionales, o sea que podemos en la práctica tener espacio donde nos encontremos todas y todos, independientemente de la postura que tengamos, respetando las posturas que tengamos, pero pensándolo como país. ¿Y qué anda haciendo ahorita el Movimiento Futuro? Cuéntanos que estamos ya 60 días o algo así, año electoral en Venezuela. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Cuáles son los encuentros? ¿Hacia dónde está avanzando? ¿Qué hay en mente para estos próximos días? Bueno, lo primero en lo que estamos montadísimos es en el apoyo, vínculo, promoción, acompañamiento a la ejecución del extraordinario proceso de la Consulta Popular Nacional. 27.000 proyectos fueron a consulta, 4.500 espacios donde 7, 8 comunidades fueron a un lugar, defendieron un proyecto, ganó un proyecto con respaldo de la comunidad y ahora está en plena etapa de firma del convenio, transferencia de recursos a la comunidad, acompañar el proceso de ejecución. Eso es un tremendo trabajo en el que andamos. Lo segundo, constituyendo los equipos. Futuro, como bien lo dijiste, es un movimiento que están haciendo. Y bueno, estamos constituyendo los equipos. Y eso pasa por la invitación, es un voluntariado, entonces es una cosa sabrosa, cantadita, tú quieres, te parece. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Exacto, echas el mismo cuento 17 veces al día. Y constituyendo los equipos en los estados, en los municipios y sobre todo en los próximos días en los 4.500 espacios comunales. Y haciendo trabajo voluntario. Este voluntariado hace trabajo voluntario. ¿Y hacia dónde tiene que ir ese voluntariado? ¿Hacia qué sectores? O sea, ¿qué temas está tocando? ¿Cómo ves tú el voluntariado? ¿Tiene que aportar en qué? Cuantos sectores e intereses tenga la vida nacional. O sea, que puede ser infinito. Tan diverso como intenciones e intereses haya. Pero aportando que no podemos pensar solo en la pequeña bandera que yo tengo, sino que hay que pensar en todo. Usted es animalista, excelente. ¿Cómo podemos contribuir con el movimiento animalista? Muy bien, chévere. Ahora, ese animalismo será posible en este país, con este modelo de participación, hay que conectarlo. Porque ese es también un engaño de meternos, así como nos metemos todos en los teléfonos, métase todo en su pequeño espacio de militancia y trate de no conectarse con el otro y eso es terrible. Ayer, ya, por ejemplo, estaba en una reunión con las religiones ancestrales, 50 casas de religiones ancestrales de Caracas, solo de Caracas, ¿no? Y bueno, y ellos son una comunidad, ellos decían, mira, nosotros también somos unas religiones, así como están los cristianos evangélicos, así como están los católicos, bueno, nosotros también Existimos. existimos y nos plantean cosas interesantísimas. Mira, esta ley de defensa de los animales, imagínate tú quién puede estar en contra de eso. Ahora, esto me afecta en mi práctica religiosa. ¿Cómo llegamos a un punto? Eso es lo sabroso de la unidad. Del ¿Cómo debate. llegamos a un punto de encuentro entre el movimiento animalista y algunas religiones ancestrales? ¿Existe el punto de encuentro? Yo creo que en una mesa. ¿Y en qué terminó Sí. eso? Me No, interesa. empezó. Hasta empezando. Empezó, continuará. El sábado tienen tremendo encuentro aquí en Teatro Kiliana Soa. Por cierto, están invitados todos y todos. Claro, y no, y como esos infinitos temas Y donde como uno esos cree infinitos que temas. puede haber contradicción y al final puede haber consenso. Y al final debe haberlo.
porque estamos todos en el mismo espacio. Yo te escuchaba en estos días hablando de esto, de la sociedad y los movimientos fragmentados y que no comprenden el todo, ¿no? Que se ven, bueno, yo lucho por esto, tú luchas por eso, me doy la espalda. ¿Cómo hacer para que se comprenda esto si tenemos algo en contra que es que no, piénsate en lo chiquito, piénsate en lo individual, que hace un tremendo esfuerzo de reflexión, ¿no? Y de escucha, de entendimiento, ser bisagra, yo creo que esa es la tarea que tenemos de aquí en Sí, adelante. señora, qué bonita imagen, ser bisagra. Como Así es. amalgama, lo decías hace un momentito. Claro, amalgamando y encontrando, porque bueno, eso es un temazo, ¿no? Lo que planteas de la fragmentación, pues eso es un modelo de sociedad. Y es un modelo que es hegemónico. O sea, lo primero es que lo que nosotros planteamos es contracultura, por eso el proceso revolucionario no es hegemónico en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es una acción, o sea, primero asumirnos contrahegemónicos. Esa es una palabra muy pesada, contrahegemónico, pero sí, en el mundo hay una hegemonía del pensamiento y si usted quiere oponerse a eso, tiene que leer, tiene que hablar, tiene que tener pensamiento crítico, porque si no te lleva la corriente, pues esa corriente es fuerte, esa corriente existe. Y bueno, yo creo que encontrarnos y hablando se entiende la gente. O sea, este tema, y lo más bonito es que en una comunidad todo esto se encuentra. En una comunidad están los animalistas, están las mujeres, está la gente que milita en algún partido, está el santero, pero también está el evangélico, pero también está el católico, pero está el sexo diverso. Y esa gente vive, esa gente es feliz, esa gente se encuentra. Así que creo que construir comunidad en la vida, en el conocimiento, en el hábitat, es uno de los elementos que puede aportar a esa misión de ser bisagra. ¿Y cuál es tu visión ya más en mediano y largo plazo del movimiento futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? Ya me hablaste del país que sueña, pero ¿cómo hacerlo tangible dentro de un espacio que lucha, ¿no? Que alza bandera. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que creo es que hay que hacer mucho trabajo social comunitario. Creo que esa es nuestra escuela. Así que lo veo en el futuro inmediato y mediano, digamos, haciendo en la comunidad transformaciones con nuestras propias manos que nos moralicen muchísimo, o sea, que nos reencuentren con esa capacidad que son. Veo el Movimiento Futuro celebrando el 29 de julio un tremendo triunfo electoral, o sea, celebrando ese triunfo que nos merecemos y que se merece nuestro comandante, y que se merece además un país que no quiere ser Argentina, que compró los espejitos otra vez, que compró una promesa de libertad, de un rockstar, que por cierto va ahorita a dar un espectáculo musical, porque además es eso, son showman, que es Milei. Y bueno, están ahorita padeciendo haber comprado ese espejito, ¿no? De que todo cambie con esta gente. No, no, el cambio no son ellos, el cambio de verdad somos nosotros, porque somos los que podemos hacer un país nuevo. Y bueno, veo el Movimiento Futuro construyendo y contribuyendo con mucha humildad, pero con mucho trabajo, tejiendo desde lo pequeño, o contribuyendo desde lo pequeño un gran tejido social que represente procesos profundos de participación popular en el corazón de nuestro pueblo. Así veo el Movimiento Futuro. Y dentro del movimiento futuro hay muchos movimientos, ¿no? Si tú me pudieras decir cuáles consideras que hoy en día tienen un rol protagónico bien sea por la demanda de reivindicaciones o, bueno, porque históricamente todavía hay muchas cosas por saldar. ¿Cuál dirías tú que eso, te lo estoy poniendo bien difícil, y que no, yo, no, yo? Sí, ¿Cuál, sí, cuál? sí, sí. Es como cuando dice, ¿cuál es tu hijo más que quieres? No, yo No, los quiero a todos. No sea mala, Mira, menos mal yo no tengo, creo. no, vale. Ah, no. Yo Por tengo ahora, una, por yo ahora. tengo una. No tienes para Yo que te tengo, pregunten sí, eso. yo me pregunto. Mira, creo que todos son importantes, indudablemente, pero quisiera permitirme destacar tres. Uno, el movimiento de mujeres. Movimientos de mujeres. O sea, en Venezuela sostiene el movimiento popular las mujeres. Cuando escalan en la pirámide de la política, la cosa se invierte un poco. Entonces, mientras más escalas de poder, hay menos mujeres, ¿no? Ese es otro debate del patriarcado en nosotras y en la sociedad, ¿no? Cómo cuesta superarlo aún después de 25 años de revolución. Pero la mujer sostiene el hogar, la mujer sostiene comunidad, la mujer sostiene la política, y a veces cuesta mucho que la mujer se vea como sector y que además como mujeres comprendamos que nuestra misión es transformar la política y llenar de ternura, de belleza, de esa capacidad conciliatoria de las mujeres y no de bañarnos de la política de lo más patriarcal y macho de la política. Entonces las mujeres son las más peleonas de la política, son las más problemáticas de la política, pero entonces Las más insoportables. somos las que sostenemos la política. Entonces cuando tú dices, "Ah, aquí hay una cosa que..." Y yo creo que es, entre otros, un gran reto del movimiento de mujeres. Además hay todavía muchas cosas que superar.
Entonces somos un país con fenómenos de los que a veces no nos gusta hablar tanto, pero fenómenos complejos de violencia contra la mujer, que a veces ojalá los discutiéramos más en los espacios de la política. Eso hay que discutirlo. Y bueno, creo que es un reto. El segundo, los maestros y maestras. Un país potencia, un país del futuro, es un país que tiene que tener una profunda reforma, transformación y revolución en el hecho educativo. Yo no niego absolutamente nada de lo que hemos hecho, lo he vivido, porque tengo dos profesiones, una de ellas es docente, soy pedagoga. O sea, sé de los procesos políticos en materia de educación que hemos tenido, pero creo que no es suficiente. Y creo que ahorita es uno de los elementos más atacados y que más tenemos que volver caras con urgencia al tema educativo pensando en los próximos 30 años de vida. Y el tercero es el cultural. Creo que ese a Va de veces la no lo mano vemos con lo tanto. afirmativo Y va de la venezolano. mano con lo afirmativo. Una profunda revolución, seguir trabajando en esta profunda revolución cultural, porque bueno, decía Ludovico Silva que el arte te ayuda a expandir el horizonte psicológico para entender la idea nueva, el orden nuevo y para entender y comprender y construir. Entonces yo creo que el tema, cuando digo cultural, no solo lo artístico, el hecho cultural como tal, creo que es Lo que tremendo reto. consumimos, lo que somos, cómo nos mostramos, lo que proyectamos, yo creo que todo eso va de la mano con el hecho cultural. Así mismo. Si tú me pudieras decir de toda tu experiencia en esta trayectoria, ¿qué es lo que más Mari Carmen puede aportar al movimiento futuro? ¿O qué es lo que tú crees que más puedes aportar en estos momentos a ese movimiento? Bueno, primero con toda la voluntad. Creo que un movimiento que nace y que se plantea objetivos como el nuestro tiene que tener grandes procesos reflexivos. Y la reflexión no es pausa todo, que vamos a una clase, no. La reflexión es que cada acción que hagamos sea un hecho formativo. Es uno de los grandes aportes que creo y quiero dar y ojalá pueda hacerlo, digo, a la altura de la demanda que se pide. Creo que es un elemento fundamental. Y un segundo puede ser precisamente eso, contribuir a otras formas de hacer política, otros lenguajes en la política que sean puentes para el encuentro. Creo que son los grandes aportes que uno puede tener o que yo quisiera aportar, porque creo fielmente en eso. O sea, creo en la política del encuentro, de la proximidad, del vínculo, como un profundo axioma para el trabajo. Y bueno, creo en el trabajo político, ideológico y la formación. También es otra palabra muy pesada, trabajo El político. tema formativo, ¿no? Pero bueno, en fin, que cada contacto, que cada palabra y que cada acción siembre una curiosidad, una idea para ese militante y para ese voluntario del hoy y del mañana. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es pensar en la juventud, porque nosotros siempre hablamos de la juventud, siempre estamos pendientes de la juventud, en qué anda, qué no hace, que hablar de futuro siempre es asociarlo, bueno, el joven cuando piensa en la juventud, ¿cómo hablar con la juventud hoy en día? Me imagino que eso es otra cosa que lleva a reflexión profunda, cómo comunicarnos, cómo convencerlos y cómo sobre todo enseñarles qué es esto, qué es esta historia que siempre estamos hablando todos los días de nuestra vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la juventud hoy en día? Mira, yo creo que con la juventud nosotros tenemos como una barrera autoimpuesta. Porque además nos cuesta, yo no sé por qué, recordar cuando fuimos jóvenes. O sea, los tiempos cambian, las generaciones cambian, los procesos cognitivos cambian, pero hay cosas que son comunes. Yo no aceptaba una verdad absoluta cuando tenía 14 años. Yo aceptaba invitaciones y retos. Y en ese reto a pensar, a descubrir, me hacía un criterio. Entonces, ¿por qué pensar que la juventud ahorita es distinto? O sea, ¿por qué pensar que hay que llegar a hablarles y decirles, no, hay que hacer invitaciones, hay que reconocer los códigos? Lo primero que hay que hacer es reconocer. Yo veo muchos espacios comunitarios de participación política donde tenemos que hacer que los jóvenes participen, que los jóvenes, hasta que llegue el joven. Y entonces No habla. cuando el joven hace alguna impertinencia de joven, entonces, bueno, ¿cómo son los muchachos desordenados? ¿Y cómo eras tú, mi amor? Tú eres el ejemplo. Tú a los 15 ¿cómo eras? Tú a los 15 también eras así. Y Yo quizás quería ir peor. para todos los 15 años, para todas las Por minitecas, supuesto, y cosas que querías existían. interrumpir a la gente y creías que tú eras el único que tenía la razón en el mundo. Y entonces, ¿por qué pedirle a los chamos que sean, o sea, por qué pedirle a los chamos que sean adultos? Nosotros queremos que los jóvenes para que participen sean lo que no son. Y yo creo que eso es un error garrafal. O sea, el joven reconoce sus códigos, reconoce su tiempo, ponga al servicio, invita y bueno, ellos se harán un criterio. Por supuesto, este tema de la modernidad y los medios de comunicación son un tema,
Yo tengo un sobrino de 10 años que en estos días me dijo una cosa absurda. Yo le digo, mi amor, eso no es verdad. Sí, tía, lo vi en internet. O sea, internet es la verdad absoluta. Y yo, no, mi amor. Ahora, si yo le digo a él, eso es mentira, somos internet versus su tía. Ahora le digo, lee 3 noticias. ¿Qué leíste? Me dijo un portal. No, está bien, leíste. Ve estas 2 fuentes y hazte un criterio. Bueno, la hora el chamo tenía duda. Yo dije, yes, lo logré. Lo logré. Tenía duda, o sea, tenía una duda, ya, él tiene una duda, ya estás pensando. Él también será su criterio. Yo creo que el tema de la juventud es un reto grande, pero insisto, pasa por reconocer, no tolerar. O sea, no decir, ay, sí, los muchachos, no, aceptar la juventud como la tenemos y, bueno, trabajar con ellos por construcción de un pensamiento crítico. El riesgo de nuestra juventud es que no haya pensamiento crítico. Un chamo que cuestiona, que piensa la realidad, es un chamo al que podemos aproximar. Y Mari Carmen, para ir cerrando un poco este espacio de reflexión que yo estoy aquí, aparte a mí me llama mucho la atención la filosofía, todo esto que has tocado, yo estoy aquí feliz, ¿no? Y lo sé, mis ojitos están en que, ay, qué felicidad. Y aparte, bueno, yo particularmente comparto como el 80% de todo lo que has dicho, pero creo que es necesario, ¿no? Sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? De unir, complicidad. Yo le digo a la complicidad de la sororidad. Sí. Porque, bueno, siempre uno se ha visto como aislada, ¿no? Como, bueno, estoy una loca aquí pegando hacia la pared solita y no está otra compañera a su lado, o viendo que es algo diferente cuando al final sufrimos lo mismo. Todo lo que pueda. Totalmente. Entre destruyéndonos. Entre destruyéndonos y no está bien. Entonces yo de un tiempo para acá yo aprendí a admirar a mis hermanas, a mis amigas, a mis camaradas, como que no, vale, ¿qué pasa? Si de esta chama yo he aprendido esto, de todas estoy aprendiendo siempre y me siento orgullosa de tener referentes que aparte con quien lucho. O sea, es una cosa como que la vida soñada es lo que tenemos hoy en día, pero tenemos muchos retos por delante. Yo quiero que invites desde el pensamiento crítico que sé que tienes a todas las venezolanas y a todos los venezolanos a investigar qué es el movimiento, a cómo sumarse, dónde se pueden acercar, qué están haciendo en Caracas y cómo soñar y con qué pueden aportar para una Venezuela mejor. Bueno, creo que ya Jennifer lo hizo. No, pero yo quiero que lo digas tú. Mira, yo invito a todos y todas los venezolanos, a todos los que hemos construido esta grandeza que somos y a todos los que estamos comprometidos con los tiempos que vendrán, a todos los que creemos que esos tiempos son de grandeza, son de victoria, son de encuentro, son de vínculo, son de armonía. Yo los invito primero a que conozcamos este espacio, esta plataforma, una invitación. No es la única, hay muchos espacios de participación, pero esta quiere y pretende y aspira y está construyendo espacios de encuentro desde la comunidad, en esa común unidad para construir la vida desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Pero además invito a todos los movimientos sociales y a todos los intereses particulares que tenemos, muchísimos intereses. O sea, hay quien tiene una alta sensibilidad por los niños, por los animales, por la ecología, por la cultura, por la educación, por todos. Ahora, cada una de esas banderas particulares tiene sentido cuando nos juntamos todos y armamos el rompecabezas de ese país que somos y seremos. Y esa es una invitación al Movimiento Futuro. Hoy, mañana, el 28 de julio y para siempre. Y bueno, y a todas ustedes, darle las gracias por ver esta reflexión, este episodio tan bueno de Papelón con Limón, recordándole que bueno, que lo pueden ver en YouTube, en ANTV, y muchísimas gracias a todos siempre que hacen posible este espacio detrás de este proyecto o delante de este proyecto. Hay muchas personas impulsándolo. Invitarles a vernos el próximo lunes o al día que vean ustedes el programa porque está colgado en las redes sociales. Nos vemos en Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Muchas gracias, Mari Carmen. Papelón con Limón.